Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes de viernes. Buenas tardes de viernes 19 de abril. Mañana 20 de abril del 90, no, del 90 no. 2024. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que me ha parecido ver por ahí a Chus. Chus, ¿ya estás por ahí? Hola, mira, Carolina también. O sea, tengo ahora mismo a dos Carolinas. Carolina Grijalvo y Carolina Sebastián. Vamos a dar primero paso a Chus. A Chus, ¿dónde estás, Chusilla? Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hablamos de suelo pélvico. Ahí está Chus. Chus, venga. Hola, hola, Hola Caracola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien. Por aquí Estupendamente. andamos dando una vuelta al Ah, suelo pélvico. ah. Digo, a ver si es que se ha ido a dar una vuelta porque no tenía otra cosa mejor que hacer. No, 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 Tú que no, estás acabo. siempre tan libre. Sí, Hola Olga, sí, hola Chari. muy Vale, vale. libre, perfectamente libre. Sí, ya me lo imagino. Bueno, tarde de viernes. Vamos a cerrar la semanita con un especial dedicado al suelo pélvico con toda una experta en la materia, como es Carolina Sebastián, conocida en las redes profesionalmente como Fisio Salamanca. ¿Tú cómo conociste? Ahora vamos a hablar con ella. Hola, Olga. ¿Tú cómo conociste a Carolina? Pues mira, de una manera totalmente casual, la verdad que ya hace bastante tiempo de esto, porque yo empecé en los albores de mi ejercicio como psicóloga clínica en Madrid. Yo empecé trabajando con un ginecólogo muy afamado en aquella época, lamentablemente fallecido en un accidente de moto, y creamos algo parecido a lo que hacemos ahora, pero no en formato directo, sino presencial, ¿no? Nos ocupamos muchísimo sobre temas de la salud femenina. De ahí una de mis especialidades, que era el mundo femenino en trastornos del estado de ánimo, como puede ser depresión y otras cosas, y también en temas que tenían relación con el embarazo, el parto, el posparto y la menopausia y estas cosas que a mí me caían de lejos, lejísimos, súper lejos. La menopausia, por aquel Y entonces, sí, claro. claro, y fue muy curioso porque cuando yo estaba embarazada, que este era el ginecólogo que me asistió en mis embarazos, hablábamos mucho del suelo pélvico, que para mí era algo absolutamente desconocido. Yo que he sido bastante, muy deportista y bueno, había oído hablar dentro de lo que es el mundo del deporte y demás de estas cuestiones, pero nunca me había metido de lleno en ello. Y cuando llegué aquí a Salamanca y puse la consulta ya por el año 96 y seguí hablando de todos estos temas, bueno, siempre me ha interesado, una cosa llevó a la otra, tengo muchas mujeres mayoritariamente en consulta y llegó Carolina, no me digas cómo. Y luego, pues recuerdo que a través de alguien en el centro deportivo de Dori Ruano, Sí. y luego Mira, está por aquí Chari, de le damos un saludo, que está Chari Hola, viéndonos. Sari, ¿qué tal? Después con mi amiga Carmen, la hortelana, pues también me habló de ella, bueno, como Vale, varias cosas, ¿no? O sea, vale, todos los caminos llevan a Roma, pues ahí. vale. Ahora ya te voy a lanzar al directo, Carolina. Sin más, vamos a saludar a Alberto, a Dron, Pepito, a Sonia. Hola, Sonia. Fisiopedia, Neuro, Velázquez, Chari, que por aquí anda. Bueno, a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, porque el suelo pélvico también lo tienen los hombres. Claro que nosotros hablamos de salud femenina. Hola, Esther. ¿Qué tal? Bueno, venga, vamos a darle paso ya Candela. a... Vamos a darle candela a Carolina. Hola, hola. Buenas Hola, tardes. ¿qué ¿Qué tal? tal? Muy bien, ¿qué tal estáis?
Nosotras Bien. estupendamente puestas a la tarea de un viernes al mes, que es cuando hacemos los directos. Oye, bienvenida Carolina, qué guay. Muchas gracias por la invitación. Es una gozada que tengáis esta iniciativa en Salamanca. Es verdad. De- de- Salamanca. Muy bueno de- eso. Oye, Chus, vamos a ver. A ver si voy a empezar a poner orden. De Salamanca para el mundo. De Salamanca para el mundo. Por Así que, supuesto, por bueno, supuesto. genial. Oye, Carolina, la primera pregunta, yo voy a entrar ya a saco. ¿Por qué te dedicas especialmente, por qué estás formada especialmente en suelo pélvico? Pues mira, porque, o sea, mi plan no era ese cuando acabé la carrera. A mí me gustaba la fisioterapia del deporte y quería hacer esa especialidad, la hice. Lo que pasa es que estuve en Bruselas y bueno, tuve la suerte de poder vivir cómo trabajaban las fisioterapeutas allí en el año 2000, imagínate, y allí ya entraba por la seguridad social que después de dar a luz tuvieras asistencia de rehabilitación del suelo pélvico en tu posparto, aunque no tuvieras ningún problema. O sea, lo tenías que hacer sí o sí. Entonces me llamó mucho la atención y vi que el cuidado a la mujer no tenía nada que ver con el que teníamos en España. Sigue sin tener nada que ver, pero bueno, por lo menos hemos avanzado un poquito en la concienciación. Entonces O sea que me gustó mucho y tuve como las dos especialidades, la de fisioterapia del deporte y la de fisioterapia uroginecológica y obstétrica, que es el nombre de la especialidad nuestra. Cuando nos dedicamos al suelo pélvico se llama uroginecológica y obstétrica. vale, vale, vale. Dices que sí, aquí en España hemos avanzado en comparación con el resto con Bruselas, con el resto de Europa, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero nos queda mucho para igualarnos a ellos. Muchísimo. Qué pena. Nos queda muchísimo, muchísimo. Tú imaginas, mira, por ejemplo, si hablamos de Salamanca, en el clínico, o sea, se logró crear una unidad de suelo pélvico eh, a la cual atiende solamente una profesional y solamente atiende bueno, pues eso, imagínate la lista de espera. Entonces hay muchas pacientes y también varones, pacientes prostatizados, por ejemplo, que o sea, requerían asistencia, pero no se les puede atender, claro. Entonces hay mucha más demanda que oferta. Y bueno, es como que no tenemos, yo creo que no hay prevención, o sea, no hay prevención. A lo mejor estaría genial que a nivel institucional se le diera más importancia a la prevención, porque así no gastaríamos luego tanto en pañales, por Claro. ejemplo. Mm. Buen O, apunte. Bueno, o en cirugías, porque claro. si tú recuperas un suelo pélvico a tiempo, a lo mejor no llegas al prolapso y a lo mejor te escapas de una cirugía con todo el gasto sanitario que una cirugía conlleva. Evidentemente, yo creo la prevención, que es importantísima para todo, de cara a nuestra salud, más vale prevenir que después curar, ya lo dice el refrán, y es así, pero para todo, en este caso con el suelo pélvico. Bueno, para adentrarnos en faena, vamos a empezar por el principio, Carolina, ¿qué es el suelo pélvico y dónde está? Vale, mira, tengo aquí una pelvis. Aquí donde me ves estoy en Murcia, ¿eh? En un hotel porque tengo que dar mañana un curso. ¿Qué me dices? Tengo que dar mañana un curso de posgrado. Y entonces tú te vas con la pelvis a todas partes. Sí. A México, que has estado también en México hace poco, todo, Sí, ¿no? pero a México no me llevé la pelvis. Creo que no me Ah, la. No me la llevé, no me la llevé. No, porque ya facturar una pelvis ya puede ser un cachondeo. ya, Bueno, pues vale. mira, os enseño un poco. La pelvis, para que os situéis, yo siempre digo a las pacientes, para que os orientéis, el pubis es el hueso que tenemos delante, que lo podemos palpar si os vais tocando la tripa y está blandito, blandito, blandito. Cuando llegamos abajo del todo de la tripa está el pubis. Ese es el hueso que está en la parte anterior. Por la parte posterior está el sacro, que lo conocemos, y el coxis debajo del todo. Y si miramos ahora por debajo una pelvis, tendríamos el pubis delante, el sacro y el coxis detrás, y a los dos lados tenemos los isquiones. Estos dos huesos, si los queréis encontrar, os tenéis que meter las manos debajo del culete, boca arriba, o sea, la palma de la mano hacia arriba, y si estáis sentadas en una silla dura, os movéis un poco, y esos dos huesitos que se te clavan a los dos lados, estos dos, son los isquiones.
Entonces, ya hemos formado un rombo en la parte inferior de la pelvis con pubis delante, coxis detrás y los dos isquiones. Esto forma una especie de rombo que veis aquí, a ver, ahí, y dentro de este rombo todas las estructuras que encontramos aquí dentro, que estarían por la parte inferior, es lo que llamamos suelo pélvico. Se llama suelo porque tapiza a la pelvis por la zona inferior, pero no tiene nada que ver con un suelo rígido y estático. O sea, se llama suelo, pero el nombre igual no es el más adecuado porque es una estructura dinámica, elástica, flexible, recibe las presiones, gestiona los cambios de presión a nivel inferior. Entonces, bueno, y se llama suelo porque está debajo, simplemente, pero no es un sitio duro ni rígido, es todo lo contrario. Y Entonces se encarga como de amortiguar un poco, ¿no? O sea, se encarga, bueno, dime. no, que ¿cuál era la función del suelo pélvico? Pues ¿Cuál es su trabajo? las funciones principales son, la primera es el sostén, o sea, nos sujeta todas las vísceras de la pelvis y no solo las de la pelvis, sino el resto de vísceras. Por ejemplo, si tenemos el útero vacío, es más o menos como el tamaño de nuestro puño. Pero si dentro del útero tenemos un bebé con el líquido amniótico, todo ese peso recae sobre el suelo pélvico. El intestino, el estómago, bueno, la vejiga, todas las vísceras caen al final porque nosotros caminamos sobre dos piernas, somos bípedos, ¿no? Entonces, evolutivamente hemos evolucionado hacia la bipedestación y eso hace que todas las vísceras recaigan sobre el suelo pélvico. Entonces, la primera función es sostén, sujeta. La segunda función es continencia, es decir, se tiene que cerrar y no se tiene que escapar nada que yo no quiera, ni heces, ni gases, ni orina, nada que yo no quiera. O sea, tiene que hacer una continencia, se tiene que cerrar. La tercera función es la función sexual, o sea, me tiene que servir para tener orgasmos, tener relaciones sexuales satisfactorias y sin dolor. Y la cuarta función es la del parto vaginal y también la defecación, o sea, me tiene que servir para parir y me tiene que servir para ir al baño. Esas son sus funciones principales. Entonces, todas estas funciones se tienen que cumplir. Si alguna no se cumple, no es normal. La frasecita de es normal que se te escape el pis, has tenido 3 hijos. Es normal que se te escape el pis, estás en menopausia. Es normal que se te escape el pis, no es normal. O sea, una cosa es que sea habitual, pero no es normal. Es normal que notes un bulto. Es normal que te moleste cuando te pones un tampón. Es normal que te moleste la penetración después de... No, o sea, no es normal nada de eso. Y todo tiene solución y todo lo podemos corregir. Qué equivocadas hemos estado hasta ahora, ¿no? Que cómo hemos normalizado cantidad de cosas dando por hecho que son normales cuando en realidad no lo son. No lo son, no. Bueno, tú en consulta verás cantidad de casos de este tipo. Hombre, quiero pensar que de un tiempo a esta parte ya está más normalizado el acudir y tratarse y cuidarse el suelo pélvico, ¿no? Sí, yo llevo en Salamanca desde 2002. Este año he cumplido 22 años en Salamanca con la clínica, con la consultita mía abierta, que es pequeñita, pero hay un cambio. Cuando yo llegué a Salamanca, las ginecólogas y los ginecólogos al principio no sabían lo que era el suelo pélvico, algunos. Madre mía. O sea, año 2002, imagínate. Y algunas ginecólogas que eran más actualizadas, que iban a congresos, me decían, sí, el suelo pélvico, sí, es muy importante y tal. Pero nada que ver con lo que hay ahora. Y lo que hay ahora se ha generado, creo que no solo porque los profesionales están más actualizados, sino porque la mujer ahora se informa mucho, lee mucho, habla mucho más abiertamente, ya no es tan tabú, ya no te callas, se lo cuentas a tus amigas, se me ha escapado el pis estornudando después del parto. Ay, a mí también, me duele la penetración, pues a mí tal. Entonces la gente ya lo habla con más naturalidad y ya es como... Y las mujeres lo exigen a su profesional, a su médico. Oiga, por favor, dígame qué puedo hacer, no me dé una pastillita, o sea, algo, por favor. Y entonces ya, al final, sí. Qué importante es eso que dices de que ya parte de nosotras, de nuestras conversaciones habituales con las amigas, en nuestros círculos más cercanos, pero hombre, que se pongan las pilas los profesionales. ¿Cuántas veces, nuestras madres estaban menopáusicas y nadie sabía decirles qué tenían que hacer, cómo tenían que comportarse, y aquí nosotras hasta hace bien poco?
Sí. ¿sabes? O sea, que no hay que hablar de nuestras madres. Nosotras hasta hace bien poco. Es verdad que ahora la menopausia se ha normalizado muchísimo más y todo lo que conlleva ese mundo ginecológico del que hemos sido ajenas absolutamente. Sí. Es como algo olvidado, un poco olvidado por la medicina, ¿no? Es como que, bueno, sí, se ha normalizado, o sea, bueno, pues te aguantas y ya está. Y tienes que vivir el resto de tu vida con una serie de síntomas que no te van, o sea, no son de vida o muerte, pero te quitan calidad de vida y te quitan las ganas de vivir. No puedes hacer deporte, no puedes disfrutar del sexo, ni de la vida social, ni de irte de viaje, ni, o sea, ni de casi que no puedes desarrollar a veces tu labor profesional con Sí. normalidad. Te Mira, coarta todo. vamos, me gustaría que Chus hiciera un apunte relacionado con lo suyo, con su faceta, con la de la psicología, respecto a esto que acabas de apuntar tú, Carolina. Ese que te quitan las ganas de vivir, se te quitan las ganas de hacer una vida, pues, plena por problemas como estos. ¿Tú tienes casos en consulta, Chus? Sí, claro, tengo casos en consulta porque si Carolina dice que nos hemos olvidado, tanto a nivel profesional como a nivel de calle, a nivel popular, de este tipo de cuestiones, ya nos quiero contar de las consecuencias psicológicas de este tipo de cuestiones. O sea, yo recuerdo la primera ponencia que hice en el primer congreso de planificación familiar en el 80 y tantos, que yo hablé de las consecuencias psicológicas de la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, cuando estaba penalizado en este país. O sea, ya me decían, estás loca. O sea, pedir asistencia psicológica en mujeres que le pasa esto. Pero es que la información, por ejemplo, por parte de profesionales de ginecología, obstetricia, etcétera, etcétera, respecto del suelo pélvico, es muy escasa. Porque yo he trabajado muchísimo en el mundo de la mujer y he podido compartir con muchísimos profesionales de ginecología, mujeres, incluso, y tengo que decir que el suelo pélvico y la menopausia, si tuviera que hacer así un resumen, es de lo más olvidado. Es como, bueno, pues ya la menopausia ya llegará, pues el suelo pélvico, si hay algún problema, pues ya te lo mirarás. Y si hay cantidad de mujeres que no tienen información, de ahí nació la necesidad de este directo también, porque a mí me hacían preguntas que yo decía, bueno, creo que tienes que ir a un profesional de esto, pero lógicamente son alteraciones que implican vergüenza social, desconocimiento y desinformación y no saber qué me está pasando. Se normaliza, como decía Carolina, bueno, pues es que como has tenido hijos, esto es lo normal, y como le pasa a la mayoría, pues entonces ya es lo normal. No, vamos a ver, es que tener hijos no es quedarte mal, por ejemplo, en cuestiones de suelo pélvico o tener determinadas alteraciones. Tener menopausia no quiere decir que tengas que estar fatal. O sea, hay, como veíamos en el otro directo, un montón de cosas que se pueden hacer y respecto del suelo pélvico, pues hay especialistas como Carolina que se pueden acudir porque tú no tienes por qué ver tu vida mermada, tus relaciones sexuales mermadas, con todo lo que supone pues a nivel también de pareja y de dificultades de matrimonio, etcétera, etcétera, cuando son cosas que tienen solución. Todos nos enumerabas antes, Carolina, todas las funciones que tiene, el papel que juega el suelo pélvico en nuestro cuerpo. De todas ellas, ¿cuál es el caso más habitual que tú ves en consulta? Lo más habitual, lo más habitual puede que sean los escapes de orina. Pero luego también es muy habitual el prolapso, que es el descenso de las vísceras pélvicas, que luego si queréis os explico más. Y también es bastante habitual la dispareunia, el vaginismo, o sea, el dolor en la penetración. Esas tres son como las más, el top 3 de lo más habitual, lo más habitual. Sí, pero quizá los escapes de orina es lo que más incomoda. Luego hay muchas pacientes que tienen varios síntomas mezclados, en los pospartos y en menopausia. Hay gente que tiene, por ejemplo, dolor en la penetración y también escapes de orina. Luego también vemos diástasis abdominales en el posparto, que muchas mujeres no saben que llevan igual 15 años o 20 con diástasis abdominal
es la separación, o sea, cuando el abdomen se abulta y aumenta de volumen en el último trimestre, en las últimas semanas de gestación, ¿no? Pues los restos del abdomen, esos dos músculos que bajan, que son como la tableta de chocolate, para que sepáis cuáles son, esos se separan porque el abdomen está muy voluminoso y la línea que une a esos dos músculos se rompe y cuando se pierde otra vez el abdomen después del parto, a veces no vuelven a unirse, se quedan separados y esto pues nos puede generar problemas de estabilidad lumbopélvica, problemas de suelo pélvico, problemas digestivos incluso, gases, flacidez abdominal, distensión abdominal durante años. Bueno, me parece. Las cicatrices de cesárea, por ejemplo, también las vemos mucho porque a veces se generan retracciones. Hay muchas pacientes que tienen dolor en la penetración y no han tenido parto vaginal. Y como que nadie lo entiende, nadie entiende eso. Y han tenido una cesárea. Pues resulta que la cesárea es una cirugía mayor que no podemos olvidar que cuando a alguien le operan, por ejemplo, de un riñón, luego todo el mundo le cuida y le mima en casa. Y en cambio, cuando a una mujer le hacen una cesárea, llega a su casa y se pone a cuidar de sus otros hijos, cuidar del recién nacido, poner lavavajillas, hacer comidas y entonces no es normal, no es normal. Pero bueno, el caso es que no me quiero meter por ahí, pero si hablamos solo del tema de la cicatriz, hay que pensar que cualquier cicatriz es un corte, sobre todo las cicatrices abdominales, no es solo el corte que vemos, o sea, hay capa, 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 capa. Entonces yo a las pacientes les explico así, les digo, imagínate que llevas una camiseta interior, encima llevas un jersey, encima llevas un plumífero y encima llevas un chubasquero. Ya son 4 capas, ¿no? Si todo está bien y yo muevo el chubasquero, desliza sobre la siguiente capa que es el plumífero y el plumífero desliza sobre el jersey y el jersey sobre la camiseta. O sea, cada capa tiene su independencia y su movilidad. Bueno, pues eso es lo normal y lo que tiene que ocurrir en el cuerpo con todas nuestras capitas. En cualquier cirugía, no solo la cesárea, porque vemos cirugías a veces abdominales de otro tipo, ¿no? Pero un mioma de útero, un simple apendicitis también. Bueno, pues se corta una capa y luego otra y luego otra y luego se van cosiendo y a veces se quedan pegadas. Entonces, imagínate que tú tiras del chubasquero, que es tu capa más externa, y arrastras al plumífero, arrastras al jersey y se van varias capas. Y si llegamos a la última capa, que es el útero, a veces la capa más superficial llega con adherencias, o sea, como un pegote, para que te hagas una idea, hacia la última capa, que es el útero. Entonces, queda, como digamos, movido, o sea, desplazado de su biomecánica habitual. Y entonces eso genera un dolor en la penetración profunda que se llama dispareunia, que es diferente dolor desde la penetración superficial, que se llama vaginismo y que lo tienen más las mujeres que, por ejemplo, les han hecho una episiotomía, un cortecito en la entrada de la vagina, o han tenido un desgarrito aquí en la vagina y luego les han tenido que coser. Estas mujeres tendrán más dolor en la entrada. En cambio, las mujeres que el útero tiene una diferencia con las capas siguientes de la cesárea, nos encontramos con un dolor en la penetración profunda. Y se puede tratar también, se puede tratar. Bueno, me encanta cómo lo explicas, eres súper didáctica y nos queda, yo creo que clarísimo a medida que lo vas explicando, nos vas formando también, nos vas enseñando algo que desconocíamos absolutamente, absolutamente. Hablabas antes del prolapso, dices, luego profundizamos. Bueno, vamos a profundizar qué es el prolapso. A mí me daba miedo escucharte decir que las vísceras que se te van abajo, tal cual. Mira, voy a aprovechar la pelvis. Imaginad que estáis viéndome a mí de frente y ahora imaginad que me estáis viendo de medio lado, de este lado, ¿vale? Ahora voy a quitar la mitad de la pelvis y os voy a enseñar las vísceras que están dentro. No sé si se ve bien. Sí. Ahora, vale. Ha salido volando todo, pero ya lo tengo. Vale. Mirad. Este sería el pubis. Entonces, detrás del pubis, que es el huesito, este huesito que tocamos en la parte inferior de nuestro abdomen, detrás del pubis viene la vejiga con la uretra. Por aquí sale la orina. Detrás viene el útero con la vagina. Y más atrás viene el intestino con el recto y el ano. Y luego ya estaría el sacro y esto sería el coxis. Bueno, pues entonces, cada víscera, bueno, hemos dicho que en la parte inferior tenemos al suelo pélvico haciendo como una especie de cama elástica y sosteniendo todo. Pero este no es el único sistema
sistema de sujeción. Tenemos doble sistema de sujeción. Por un lado, el sistema digamos, de sostén inferior, pero por otro lado tenemos lo que se llama el sistema de suspensión. Es decir, cada una de las vísceras no están flotando en nuestra pelvis, están suspendidas por un sistema de ligamentos, ¿vale? Os tenéis que, yo siempre para imaginarlo bien sería como si la vejiga fuera un globo de agua con unas gomitas sosteniéndolo en su lugar. El útero también es como una pera con unas gomas que lo sostienen en su lugar y lo tienes suspendido en su lugar. Entonces, cuando tenemos un parto, por aquí sale el bebé, por la vagina, pero claro, es un traumatismo brutal el que supone para la vagina, ¿no? Entonces, muchas veces esa bajada de la cabeza del bebé provoca daños en los ligamentos que sostienen al útero en su lugar o a la vejiga en su lugar, o incluso al intestino. Entonces, al principio, pues no suele pasar, a veces sí, pero al cabo de los años, cuando perdemos, digamos, colágeno en el suelo pélvico, porque el suelo pélvico no solo es músculo, tiene mucho colágeno. Entonces, cuando disminuyen nuestros estrógenos por culpa de la premenopausia o menopausia, el suelo pélvico se ve afectado, con lo cual pierde esa tensión que tenía. ¿Y qué ocurre? Que como ya están dañados los ligamentos que me sujetan a las vísceras, puedo encontrarme con una víscera como la vejiga que se empieza a caer, o el útero se empieza a caer, o incluso el recto o los intestinos se empiezan a caer. ¿Y por dónde se va a salir cualquiera de las vísceras que se quiere caer? Pues si vemos el suelo pélvico desde su parte inferior otra vez, vais a ver que tenemos 3 hiatos o 3 orificios. La uretra, que es por donde sale la orina, la vagina y el recto. La uretra es un agujerito muy chiquitito y por ahí no hay quien se escape, claro. El recto es un lugar que tiene un esfínter muy potente y por ahí no hay quien se escape tampoco. Y en cambio, ¿qué le pasa a la vagina? Que está más flojita por culpa de los partos, ha sido sometida a un corte, a un desgarro, a unos puntos y al final todas las vísceras que se escapan se van a escapar por la vagina. Con lo cual hay pacientes que de repente un día se están duchando y notan un bulto y se pegan un susto porque creen que tienen un tumor o algo así y no es nada más que la vejiga que se está resbalando y asoma por la vagina, el propio útero que cae y asoma por la vagina o incluso recto o intestinos, lo mismo. Entonces, es un fallo del sistema de suspensión y es un fallo del sistema de sostén también, porque no cierra, el suelo pélvico no consigue cerrar y mantener dentro a las vísceras en su lugar. Eso es un prolapso. Vale, ¿y el prolapso tiene solución? ¿Es una operación quirúrgica o...? El prolapso, si estamos en grados iniciales, en grado 1, grado 2, normalmente sí que lo podemos casi siempre solucionar con fisioterapia. Porque hacemos ejercicio terapéutico de presión negativa, de aspiración diafragmática, de baja presión abdominal. Y luego también, por supuesto, tenemos tratamientos para aumentar el colágeno y cerrar las paredes de la vagina, ejercicio terapéutico con electromiografía combinado con electroestimulación muscular para aumentar la fuerza de nuestras fibras y que cierren y no se escape nada. El problema es cuando ya estamos en un grado avanzado. Ya cuando tenemos un grado 3, un grado 4, normalmente ya es quirúrgico porque ya desciende mucho, se sale o sea, no quiero meter miedo a nadie, pero podemos pasar de un tamaño garbanzo a un tamaño melocotón, saliendo por la vagina, ¿eh? Sí. Sí, tamaños que, bueno, que ya no tienen solución porque ya no hay forma de cerrar y sujetar todo ese peso dentro. Entonces, por eso es buena la prevención, para que no lleguemos a tener un prolapso. Vale, me gustaría hacer hincapié en ese sentido, en la prevención. ¿De qué manera podemos trabajar nuestro suelo pélvico antes de ocasionar cualquiera de esos problemas que nos has venido contando? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues, a ver, lo primero, lo más interesante sería saber si estamos bien o no estamos bien. Entonces, lo que todo el mundo se pregunta es, ¿y yo tendré bien el suelo pélvico? ¿Tendré algún problema de suelo pélvico? ¿Mi suelo pélvico cómo estará? Pues si tienes dudas, te puedes ir a cualquier fisioterapeuta especialista y hacerte una valoración. En principio, los factores de riesgo serían el estreñimiento, el estreñimiento por los empujes fuertes y violentos a diario sobre el suelo pélvico. Es como mandarle pisotones, ¿no?, al perineo. Entonces, pensad que el suelo pélvico, si os enseño la pelvis por dentro, ¿veis? Es como que tapiza toda la pelvis por dentro. Entonces,
si tenemos estreñimiento y empujamos, vamos debilitándolo. Entonces, le hacemos bastante la puñeta al suelo pélvico con el estreñimiento. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, porque ocasiona tos. Y la tos es un desastre para el suelo pélvico. Las alergias también. A veces hay gente que está un mes entero estornudando 100 veces al día o 500. Entonces, también es un factor de riesgo. Y luego hay un factor de riesgo que es el embarazo y el parto vaginal. También la cesárea, las cirugías abdominales también. Luego ya la menopausia también. La menopausia genera problemas de suelo pélvico, por lo que os decía antes. Perdemos estrógenos, por lo tanto perdemos colágeno, y la zona del suelo pélvico es una zona con mucha cantidad de colágeno, tejido conectivo, tejido ligamentoso, aparte del tejido muscular. Entonces, el tema es que si alguien quiere saber qué tal está su suelo pélvico, pues se puede preguntar. Vamos a ver, ¿yo tengo escapes de orina? ¿Sí o no? Yo tengo urgencia miccional, es decir, cuando me entran ganas de hacer pis, tengo que salir corriendo porque si se me escapa, o puedo tranquilamente aguantar porque no hay un baño disponible. Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos dolor en las relaciones sexuales? ¿Sí o no? ¿Tenemos la misma intensidad en un orgasmo, la misma lubricación, o ha variado algo? Esa sería otra pregunta. ¿Tenemos dolor en el abdomen, distensión abdominal? ¿Tenemos sensación de peso en la vagina? Como cuando te pones un tampón y no está correctamente colocado y se queda un poco fuera, que al caminar como que roza, como que pesa. O sea, esa sensación sería una sospecha de inicio de un prolapso. Tenemos, ¿qué más? Tenemos estreñimiento, por ejemplo, eso es un problema del suelo pélvico. Tenemos candidiasis, tenemos infecciones de orina de repetición, eso también sería un problema en suelo pélvico. Entonces, primero habría que detectar si yo tengo un problema en suelo pélvico. Si veo que no tengo, si he respondido a todo bien y no tengo ningún problema, y quiero simplemente prepararme para entrar en menopausia con excedente, como digo yo. O sea, la menopausia hay que llegar con matrícula de honor para luego quedarnos en el aprobado, porque si entramos con el aprobado... Vamos a repetir, claro. Vamos a septiembre. Sí, fijo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si no tenemos sintomatología de ningún tipo, podemos entrenar el suelo pélvico con los ejercicios famosos de Kegel, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos hacer contracciones del suelo pélvico y relajar, que es, no hay que hacerlo durante la micción. O sea, tú tienes que pensar que estás haciendo pis y que cortas el chorro de orina. Pero no tienes que hacerlo mientras haces pis, porque puedes provocarte una infección de orina si lo haces. ¿Vale? O sea, el consejo de corta la orina no es buen consejo, no lo hagáis. No, hay que hacerlo durante la micción. Después, otro consejo bueno sería pensar en la postura. No nos damos cuenta, pero la postura repercute directamente sobre el suelo pélvico. La mandíbula, la tensión en la mandíbula repercute sobre el suelo pélvico. Los pies, la musculatura de los pies y la musculatura de los glúteos y de las piernas repercute sobre el suelo pélvico. Por ejemplo, si tenemos una vida sedentaria, si no hacemos ejercicio y tenemos el culo carpeta, porque estamos todo el día en el sofá, vamos a tener el suelo pélvico de pena. Cuidado con los culos carpeta, que son muy peligrosos. No solo porque quedan mal los vaqueros, sino porque el suelo pélvico se va al garete, de verdad. Entonces, hay que hacer sentadillas, puentes glúteos, subir las escaleras de casa y no coger el ascensor. Tenemos que tener unos buenos glúteos, unos buenos aductores, porque el core es un conjunto en el cual todo importa. Es decir, y ahora, Chus, voy a decir una cosa de tu campo, ya verás. Mira, el core es como si, o sea, os tenéis que imaginar como si fuéramos un barril de vino. Imagínate un barril de vino. Ese barril de vino tiene la tapa de abajo, que es el suelo pélvico, la tapa de arriba, que es el diafragma respiratorio. Por detrás tendríamos a los músculos multífidos de la columna y envolviéndome estarían los abdominales. También corresponden al core o influyen mucho en el core los glúteos y los aductores de las piernas. Y os cuento, aparte del tema del culo carpeta y eso, que lo digo en plan de broma, pero es que es de verdad, aparte de eso tenemos que yo no me puedo dedicar a entrenar el suelo pélvico si tengo lumbalgias de repetición, porque ¿de qué me sirve tener el suelo pélvico a tope si tengo las lumbares fatal? Ya no tengo equilibrio en el core. No me sirve de nada
entrenar el suelo pélvico si tengo ansiedad y mi diafragma está bloqueado. Y ahí entra Chus, por ejemplo. No sirve de nada, o sea, yo no puedo pretender tener un core en equilibrio si mi diafragma está bloqueado. Yo no puedo, por ejemplo, pretender que todo esté bien si mi abdomen no es competente, por ejemplo, porque el abdomen hemos dicho que es otra de las partes del core. Entonces yo necesito que ese barril, que es el core, esté perfectamente por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por los lados, o sea, tiene que estar bien. Entonces es muy importante tener lo que se llama un abdomen competente, que significa que genero, digamos, que genero una correcta, o sea, que gestiono de manera correcta los aumentos de presión interna que hay en el abdomen. Explico esto. En el día a día, nosotras estornudamos, tosemos, nos reímos, ¿no? Y cada gesto de estos pequeños gestitos que se repiten inconscientemente provocan una activación de la musculatura superficial de mi abdomen, que son los rectos y los oblicuos externos. Esos músculos se van a activar, queramos o no queramos, 400 veces al día o más. Entonces, si esos músculos se activan, provocan un aumento de presión dentro de mi abdomen y ese aumento de presión se traduce en pisotón, pisotón y pisotón al suelo pélvico. Entonces, cuando ese pisotón te coge con la vejiga llena y con el suelo pélvico flojo, se te puede ir una gotita o más. Por eso la gente dice me meo de risa, porque cuando nos reímos activamos esa musculatura de la superficie que genera ese aumento de presión interna que desemboca en un pisotón. Y si mi suelo pélvico no está fuerte para generar la continencia, entonces hay un escape. Por eso la gente dice, cuando hago achis, se me escapa una gotita, es por eso. Entonces, la solución, yo en plan así coña, le digo a las pacientes, la solución es que no vuelvas a reírte, no vuelvas a estornudar. No, esa no puede ser la solución. Entonces, la solución es que si activamos antes, por aquí preguntan algo, el barril lo Sí, tengo bien. Elena, el barril lo tengo bien incluso de forma, porque con la menopausia me he puesto como un Y tonelillo. Helen, no será para tanto. bueno, entonces os sigo contando. Si conseguimos que la capa profunda del abdomen, que se llama músculo transverso, que lo llamamos la faja abdominal, si conseguimos que la faja se active antes de que se activen los músculos superficiales, que son los que nos aumentan fuerte la presión, es como si yo tuviera una especie de protección natural, una faja interna que me sostiene, me sujeta y me protege ante los aumentos de presión. Y me evita el pisotón al suelo pélvico. Por lo tanto, el primer cuidado para el suelo pélvico tendría que ser tener un abdomen competente, o sea, tener una faja profunda que se active previamente a los músculos superficiales. Otro consejo bueno para cuidar el suelo pélvico es la autoelongación. Si nosotras estamos así con la chepilla y relajadillas y con la barrigocha ahí medio fofa hacia afuera, no estamos cuidando el suelo pélvico. O sea, el suelo pélvico se va a relajar y se va a estropear todavía más. Yo en consulta tengo un equipo que se llama electromiografía de superficie. Entonces, es un equipo que hace un registro de la actividad de la vagina y nos lo refleja en una pantalla. Ay, mira, aquí sale una compañera fisio que me dice hola, hola, hola. Entonces, lo que hacemos es que colocamos un sensor interno, o sea, colocamos un electrodo, que es una sonda intracavitaria, la colocamos dentro y yo a veces a las pacientes les digo, bueno, venga, tengo uno que es inalámbrico, entonces, date un paseo por aquí por la clínica y yo mientras voy a hacer un registro, voy viendo lo que está haciendo su suelo pélvico. Tú relájate y date un paseo. O a veces vienen con bebé o con carrito o lo que sea. Date un paseo con el bebé, relajada. Y yo veo el registro y la actividad de la vagina está aquí, por los suelos. Y luego le digo, vamos a corregir la postura, vamos a crecer, vamos a estirarnos, pero crecer no es ni subir hombros ni barbilla. Crecer es estar con los hombros bajos, pero como si nos estiraran de la punta de las orejas hacia arriba, ¿no? Entonces, corregimos la postura, volvemos a dar otro paseo y de repente la actividad de la vagina ha hecho boom y se ha subido aquí arriba. Es decir, que sin pensar en el suelo pélvico se ha activado de manera espontánea solo por hacernos altas. ¿Y cómo
has llamado? ¿Qué nombre le has puesto a esto de elevarnos de Autoelongación. autolongación? Vale, La yo gente que lo... hace yoga y la gente que hace yoga y la gente que hace pilates lo hacen muy bien. El Sí, resto hay que trabajar un poco más. es verdad. Entonces, claro, ese es un consejo. Otro consejo es evitar el estreñimiento. Si tenemos estreñimiento, es muy bueno poner un banquito delante del váter, porque hay un músculo que se llama puborectal, y este es el recto. Hay un músculo que se llama puborectal que tiene forma de U y que me mantiene el recto con esta forma, que es de todo menos recta, por cierto, y entonces el músculo tira del recto hacia adelante. Y ese músculo está tirando del recto siempre, si estamos tumbadas, sentadas, de pie. Siempre el recto tiene esta forma. Pero si yo me pongo en cuclillas, ese músculo se relaja y el recto queda más vertical y el suelo pélvico se relaja y favorecemos la evacuación. Pero claro, no podemos hacer caca en cuclillas. Claro, tenemos váter en casa. Entonces, para imitar la postura de cuclillas, nos ponemos un banquito delante del váter, los pies en el banquito, cuerpo inclinado hacia adelante, codos en las rodillas y los pujos, en vez de hacerlos en apnea, los tenemos que hacer en expiración, haciendo como una U. De esa manera no estamos dañando al suelo pélvico. Entonces, son pequeños consejos que nos sirven para que el suelo pélvico esté bien. Y luego ya, aparte de eso, si queremos, podemos entrenar la musculatura del suelo pélvico haciendo como que cortas la orina y relajando otra vez. Bien. Con eso vamos, con 5 minutitos de ese ejercicio al día, si no tienes ningún problema, te sirve como para hacer un mantenimiento bastante bueno. Genial. Mira, a ver, dice Elena, lo de la autolongación es lo mismo que elongación en yoga. Sí, Elena hace yoga, sí, lo decías antes, en yoga siempre te dicen, como si tuvieras un hilo que te estira, ¿verdad? Así, sí, es eso. Y luego Ana dice, y con los hipopresivos también te estiras muy bien, es verdad. Sí. Los Y hipopresivos. luego, Marta dice, y lo que influye en la voz. Yo que trabajo con la voz, ¿cómo cambia cuando nos hacemos conscientes de la actividad del suelo pélvico y nos elongamos y corregimos postura? Qué bueno. Total. No. Sí. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que nos ocultan su dolor lumbar en la primera sesión. ¿Tienes algún dolor? No, todo bien, solo quiero tal. Bueno, nos ponemos a evaluar, nos ponemos al suelo pélvico y cuando el suelo pélvico se ha fortalecido, nos dicen que se les ha quitado totalmente el dolor lumbar que tenían. O pacientes que hacen CrossFit y que levantan, imagínate, 40 kilos y cuando el suelo pélvico está fortalecido levantan 70. Es decir, que el ejercicio, Chus, fíjate que lo decimos por activa y por pasiva, ¿verdad? Parte de nuestro autocuidado es el ejercicio diario a poder ser. Es que es fundamental para todo, para lo físico y para lo mental. Es que, una vez más... Yo hice... en una ocasión hice un curso de hipopresivos y una de las cosas que, bueno, pues de unas olimpiadas o una cosa así, había una fotografía que estaba una chica con la barra esta, con los dos discazos enormes, agachada y se estaba haciendo pis. Y entonces él decía, este chico, el que daba el curso, que ese tipo de ejercicios o correr que no eran buenos para temas del suelo pélvico. Por ejemplo, a ver, ahora ya ha salido mucha evidencia científica diciendo que correr es bueno. O sea, correr es bueno si tu suelo pélvico está sano. Pero si no, no. O sea, es como, ¿qué ejercicio es bueno? Pues depende. La respuesta siempre es depende. Depende. Por ejemplo, lo que dices sí que es muy escandaloso y sí que hubo un revuelo con estos campeonatos donde encima las competidoras llevaban a gala el haberse hecho pis en medio del campeonato. Y el saquito de pis y le hacen la foto porque fíjate cuánto he levantado que me he hecho pis. O sea, horroroso. Fue un escándalo para todo nuestro sector, ¿no? Entonces, no hay que llegar a esos límites. O sea, por ejemplo, para la mujer es imprescindible el ejercicio, es imprescindible el trabajo de fuerza.
a partir de premenopausia, bueno, es aconsejable durante toda la vida, pero a partir de menopausia es innegociable ya, es innegociable, porque si no hacemos un trabajo de fuerza, los huesos pierden densidad por culpa de la osteoporosis, por los cambios hormonales. Entonces necesitamos, las señoras que me dicen, no, yo voy a nadar 2 días a la semana, y digo, bueno, pero ¿cómo vas? No, voy en autobús. Y digo, bueno, pues vete andando. Porque lo de flotar, o sea, los astronautas que son tíos cachas de 25 o 35 años, cuando vienen del espacio, les sacan en brazos y parecen abuelitas de 90, porque están osteoporóticos, porque han estado flotando y entonces han perdido la densidad ósea. Entonces, la densidad, o sea, la presión y las cargas son súper importantes para que nosotras mantengamos la fuerza de nuestros huesos y disminuyamos el riesgo de fracturas óseas, ¿no? En menopausia. Veo que hay algunos hombres en el directo y me gustaría también que hicieras alusión al suelo pélvico en los hombres, qué problemas les da, cómo pueden prevenir también, lo importante de la labor de prevención para no tener problemas a posteriori, que unos serán parecidos a los de las mujeres y otros no, imagino, ¿no? Bueno, los hombres, de entrada, su naturaleza es diferente porque así como nosotras tenemos tres hiatos en el suelo pélvico, o sea, 3 orificios, ellos realmente su uretra va por el pene, con lo cual no debilita el suelo pélvico, vagina no tienen y el ano, pues hemos dicho que es un sitio con mucha fuerza. Entonces, luego además no tienen inflamaciones por menstruación, no tienen inflamaciones por ovulación, no tienen tanto estreñimiento como la mujer. No tienen embarazos, no tienen partos vaginales, no tienen cesáreas, tienen menos cirugías abdominales. No Vamos, que tienen, para ellos todo es maravilloso. en general tienen más suerte, o sea, tienen más suerte. Entonces, y luego no tienen menopausia, ¿vale? Pero sí que tienen, a ver, los problemas que suelen tener los hombres son incontinencia después de las cirugías de próstata, tienen incontinencia de esfuerzo, de urgencia por las prostatectomías radicales, tienen a veces problemas de erección y tienen a veces problemas de incontinencia de urgencia o también tienen dolor pélvico crónico. Algunos hombres que son jóvenes también tienen atrapamientos del pudendo, los ciclistas, porque van con el culo sentado en un sillín duro y entonces hay un nervio que se llama pudendo, que viene por aquí y que cuando vas en un sillín mucho tiempo se puede comprimir y dar sintomatología dolorosa a toda la zona pélvica. Pero digamos que no tienen tantos problemas como nosotras. Así que es verdad que a veces tienen problemas, pero claro, la incidencia es muchísimo menor. Ya. Nada que ver. Mira, Elena, volviendo al tema del yoga, dice, hablamos mucho de los ejercicios de fuerza con carga en la menopausia. Dice, no vale practicar un par de horas de yoga, ya te veo, Elena, por dónde vas, consciente y con invertidas a diario. Mira, yo te voy a decir que no. A ver qué dice Carolina. A ver, es que el yoga normalmente trabaja la postura, que es genial, la flexibilidad, que es genial, y las posturas invertidas es maravilloso. O sea, ojalá pudiéramos hacer. Pero no te vale. O sea, tienes que meter un poco de entrenamiento de fuerza. Un poco. El yoga sí que es verdad que sí que hace de fuerza, porque hay posturas sostenidas que a veces se consideran fuerza, pero sí que es verdad que va como un poco más encaminado a la elasticidad y tal. Bueno, si haces una sentadilla, si fuerza tampoco significa hacer CrossFit, ¿eh? O sea, fuerza significa, por ejemplo, hacer sentadillas ya es fuerza. O sea, que tampoco nos pensemos que tenemos que levantar 80 kilos, ¿eh? Pero eso te beneficia el músculo porque la masa muscular la perdemos a partir de ciertas edades. Entonces, como no te lo ocurres un poquito, pero es que para esto y para todo, es que el ejercicio sí o sí, es lo que decías tú antes, Carolina, es innegociable. Es innegociable. O sea, si queremos llegar a los 80 pudiéndonos atar los zapatos, pudiendo caminar de una manera más o menos ligera, no te queda otra que hacer ejercicio, sí o sí, y ser activo en la vida. Es que no hay más. Sí, es que es así, es así. Y es por ¿Qué? desgracia, hay niñas que dejan el ejercicio, hay niñas que son muy deportistas y a partir de una edad hay mucha retirada de mujer
así como los chicos siguen haciendo ejercicio, las chicas, no sé si os habéis fijado, a partir de una edad, como que, bueno, les interesa menos, las niñas, no sé, dejan de hacer ejercicio. No sé, por vergüenza, por incomodidad, no sé, se deja mucho el ejercicio. Y luego también, por ejemplo, ahora se habla mucho, que antes no se hablaba, de las diferentes fases dentro del ciclo y los diferentes tipos de entrenamiento que tenemos que hacer para no lesionarnos. Entonces, por ejemplo, no puedes, por ejemplo, en la fase premenstrual, a lo mejor, que hay más inflamación, pues a lo mejor no es la mejor idea darte la gran paliza o sea, que quiero decir que no podemos entrenar igual que los hombres. O sea, nos tenemos que adaptar porque nosotras somos cíclicas y tenemos cambios hormonales. Entonces, a lo mejor antes de la ovulación sería conveniente trabajar a lo mejor más pues, la fuerza y a lo mejor en la fase lútea, después de la ovulación, es más conveniente trabajar la elasticidad. En fase premenstrual, a lo mejor te tienes que dar permiso para estar tranquila y hacer un entrenamiento más suave. O sea, que no tenemos que esto no significa fragilizar a la mujer, significa ser realistas y saber que nosotras no somos lineales, cambiamos con las hormonas y nuestro entrenamiento debe cambiar también. A ver, Elena dice, no, sí lo sé. Estuve enganchada al gimnasio 7 años. Voy en bicicleta, no tengo carne, jaja. Pero practico el yoga activo con conciencia en los músculos para alimentar al hueso. Muy bien. Y lo de ir en bici ya es un ejercicio de fuerza. Bueno, Helen, lo estás haciendo bien. Habrá que volver a las dominadas, dice. Las odio, las dominadas, ¿eh? Dicho sea de paso. Pero hay que hacer lo que cada uno buenamente pueda. Carolina, cuando tú tienes un paciente allí en la consulta que estás trabajando, fortaleciendo su suelo pélvico, ¿qué tipo de ejercicios o terapias son las que predominan? Vale, pues bueno, depende del problema, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, es que tengo mucha tecnología porque soy una friki y cuando salen cosas nuevas las quiero tener en la clínica. Entonces, lo básico, por ejemplo, predomina mucho el trabajo de biofeedback electromagnético con electroestimulación muscular. Os cuento, esto es lo que decíamos antes de registrar la actividad que hay en tu suelo pélvico, de manera que cuando haces una contracción observas en la pantalla una gráfica que sube y cuando relajas observas la gráfica que sube. Entonces, este trabajo registrado nos permite observar lo que está haciendo la paciente, pero lo más importante es que la paciente observe su propio trabajo, porque las zonas, digamos, que han perdido la función, o sea, si hemos perdido el control motor, por ejemplo, o la fuerza en esta musculatura, significa que en nuestra corteza cerebral la representación anatómica que hay de esa zona es muy pobre. O sea, el dibujo que hay en nuestro cerebro de esa zona es un dibujo muy difuminado, no está bien dibujado, está borroso. Es decir, nuestro cerebro no tiene plena conciencia sobre esa zona. Y si yo observo en una pantalla el trabajo que hago, que se está registrando, el hecho de que mis ojitos estén viendo mi trabajo real hace que se empiecen a generar conexiones entre mi corteza cerebral y mi musculatura perineal, con lo cual es más rápido el aumento de fuerza, de tono, de control motor, de propiocepción, etcétera. Entonces, es muy importante estar observando el trabajo en esas personas cuya musculatura está como olvidada, ¿no? Eso lo combinamos con la electroestimulación muscular, que son unas corrientes suavecitas, tipo, se siente como un hormigueo, que hace que haya un reclutamiento total de todas las fibras del suelo pélvico. Porque si tú te pones a apretar un músculo, el que tú quieras, si quieres el bíceps o el suelo pélvico, si tú te pones a apretar un músculo, por mucho que te esfuerces, vas a conseguir un reclutamiento de X fibras, un cierto porcentaje, pero nunca vas a lograr reclutar al 100% de las fibras. Entonces, es como una ayudita extra que damos para que todas las fibras estén trabajando. Entonces, conseguimos más fuerza, digamos, en menos tiempo. Luego también trabajamos mucho con neuromodulación, tanto percutánea, ecoguiada, como transcutánea. Que la neuromodulación lo que hace es decirle al nervio, que es la rayita amarilla, para que os imaginéis, le decimos al nervio que le diga al músculo que se ponga en marcha.
Vale. Porque muchas veces el fallo está ahí, en la orden que llega desde los centros superiores hasta el músculo, que no llega a lo mejor. O cuando hay dolor, la información que le llega al cerebro desde aquí es exacerbada. No es para tanto, o sea, realmente el problema no es tan grave, pero el nervio se ha quedado enrocado en una información y entonces o sea, el circuito sería, vamos de aquí hasta el asta posterior de la médula, luego vamos al tálamo y luego vamos a la corteza. Y el cerebro al final hace digamos, una percepción en base a la información que le está llegando, bueno, y en base al sistema límbico, que eso lo sabe mejor Chus, pero ahí se percibe el dolor de una manera que a veces no corresponde con el daño real. Entonces, bueno, ahí trabajamos con neuromodulación. Luego también tenemos equipos de radiofrecuencia diatermia para aumentar el colágeno. Cuando tenemos cicatrices en la vagina por una episiotomía, por un desgarro, ponemos Indiva intracavitario para aumentar el colágeno y devolverle a esa vagina la elasticidad. En menopausia también aumentamos la elasticidad, la flexibilidad, el confort. Las pacientes a veces, así que son muy mayores, dicen, no tomas jugosito, más jugosito, porque hemos puesto radiofrecuencia en la vagina, ¿no? También hacemos drenajes de la pelvis con equipos de presión negativa. Tenemos equipos también para aumentar la microcirculación. Es súper importante el aporte de sangre arterial para que llegue oxígeno y nutrientes a esas fibras que están empobrecidas en cuanto a su nutrición, digamos. Bueno, hay varios equipos que funcionan muy bien. Por supuesto, terapia manual y ejercicio terapéutico. O sea, todo eso hay que combinarlo siempre. Vale, vale. O sea, es un poco de todo, de la tecnología y del trabajo manual también y el ejercicio. Vale, vale. Sí, sí. Oye, pero a mí me parece fantástico, me parece que has dicho la técnica de neuromodulación, porque que el propio paciente tenga una imagen, que lo vea de todas esas zonas, de cómo, qué capacidad tiene para enervar, para mantener. Son zonas que han estado totalmente ocultas y internamente más. O sea, Ya, olvidadas, zonas olvidadas. Exacto, olvidadas y ocultas. Entonces, yo recuerdo con chicas jovencitas decir, por favor, cógete un espejo, mírate tus genitales. No, 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 ¿cómo voy a hacer yo eso? O sea, asustadas pensando, yo siempre digo que ahí no hay una caverna oscura, terrible, que va a salir ahí un monstruo y te va a comer, ¿no? Y el otro día me decía una chica, fíjate, hice lo del espejito y resulta que mi vagina es rosita. Y digo, fíjate, qué adorable, ¿sabes? O sea, que tengan que tengan, no, perdona, que tengamos esa representación mental de esa zona interna, me parece fantástico. O sea, para crear, lógicamente, un condicionamiento y sobre todo un estado de conciencia de esa parte de tu cuerpo y cómo tú la puedes incluso manejar, activar o lo que tengas que hacer. O relajar, claro. Es el autoconocimiento que tanto nos falla. O sea, cuando hay formaciones de fisiosexología, dicen siempre una cosa muy graciosa que le decimos a veces a las pacientes, si tú ves 30 manos, 30 fotos de 30 manos, tú sabes cuál es tu mano. Si ves 30 pies, tú sabes cuál es tu pie. Pero si ves 30 suelos pélvicos, 30 vaginas, es que no tienes idea. Una señora me dijo el otro día, bueno, a mí, aunque me enseñes dos, yo no sé cuál es la mía tampoco. Claro. Qué triste también, ¿eh? Es bastante triste la cosa. Y lo que dice Chus del espejo es verdad, ¿eh? Nadie, o sea, mucha gente no quiere ni saber nada y en los pospartos, no quiero mirar porque me da mucha dentera, tal. Digo, pues el primer paso para reconectar es mirar, tocar, ejercitar. Te tienes que conocer. Conocernos, exactamente. Oye, qué pedagógica has sido y eres, me encantas, Carolina. Estás en Murcia, nos decías al principio, porque mañana vas a impartir una formación a más fisios. Tú a mí también me encantas, ¿eh? Y Chus también. Me gusta hablar con vosotras. O sea, qué maravilla, por favor. Qué bien. Sí, mañana es que doy formación en algunos posgrados, en algunos máster de fisioterapia, precisamente yo doy la parte de neuromodulación. Entonces son unas técnicas, son unas técnicas que hacemos se hacen invasivas y coguiadas. Para que os hagáis una idea, se coge el ecógrafo
se busca el nervio, se pincha una agujita en ese nervio y se pone una corriente para que ese nervio haga lo que queramos. Y lo que queramos puede ser o activar, reactivar a un músculo que está como dormido o disminuir la sensación, la percepción dolorosa en nuestra corteza cerebral. Es más o menos eso, muy resumido, pero es eso. Sí, sí. Está genial, Vale. está genial. Bueno, van a disfrutar contigo, seguro van a aprender mogollón, como hemos aprendido nosotros también esta tarde contigo. Queda el directo colgado en mi perfil al menos. Voy a ver si hoy me lo deja compartir en el perfil de Chus, que no lo sé, y hacerte como colaboradora. Eso. Hay veces que sí, otras veces que no. Y el niño, Y tú también lo quieres, si me deja. si te Es que deja, últimamente no, si me deja lo hago. Venga, perfecto. Oye, y mil gracias, Carolina, de verdad. Dice Emma, Esther, genial, nuestra Carol. Esther, hola. Influencer de mi barrio, muy interesante. Por aquí decía Mariposa Chic, también fundamental el autoconocimiento. Bueno, muchas gracias también por todos vuestros comentarios. Ha sido un placer. Carol, yo ya te llamo Carol, Sí, o como Carol. Esther. Vale, pues hasta la próxima. Que disfrutes de Murcia y que disfruten también contigo, que seguro que sí. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Carolina, que hayas colaborado con nosotras en esta serie de salud femenina. Y como ha sido un placer, a mí también me ha encantado. Colaboraremos en otra ocasión, si te parece bien, en función de lo que la gente diga, le apetezca, o sea, abierto a que todo el mundo pueda dar su opinión, colaborar, pedir, que no pasa nada y estamos en contacto. Sí, que Muchísimas gracias. que pregunte todo el mundo lo que necesite. Por Muchísimas supuesto. Buen fin de semana, así en general. Venga, un abrazo y besos a todas y a Adiós. todos. Chao. gracias. Chao.